Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con la bendición de Dios me vuelvo a encontrar con ustedes. Agradecida inmensamente con esta oportunidad que solo Dios me sabe dar. En este momento, para empezar, lo que hoy en día tengo, que es una palabra, varios versículos bíblicos, me voy a encomendar a Dios. Les invito a inclinar su rostro, porque yo sé que por medio de este testimonio Dios hablará con ustedes. Padre bendito que estás en los cielos, Dios todopoderoso, misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. Tú que creaste los cielos y la tierra, el dominio y el poder solo es tuyo, Dios todopoderoso. Aquí estoy para ser usada como instrumento tuyo, Padre, para otras personas y otras familias y otros matrimonios, Señor Jesús. Yo vengo de un desierto donde tú me llevaste, y ese desierto quiero dar a conocer al mundo entero, Señor Jesús, cómo tú hiciste que yo me enamore tanto de ti. Gracias por esta oportunidad. Y sé tu Espíritu Santo hablando por medio de mi boca, usando mi mente, mi corazón y todo mi ser. Que este testimonio pueda llegar a la vida de la persona que en este momento está necesitando, para que sea de edificación en su vida personal, espiritual, como madre, como persona, como esposa, Padre. Sé tú, Padre, traspasando todo muro de Jericó, Padre, destruyéndolo con el poder y la soberanía que solo tú tienes, mi Dios Todopoderoso. Llena, Padre, sus corazones que en este momento necesitan de tu palabra, y sé tú hablando, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. El tema que hoy día les daré a conocer es algo personal, mi testimonio matrimonial. Cómo Dios, por medio de mi testimonio, me llevó al desierto a conocerle en intimidad. Y hoy en día vivo enamorada y apasionada de Él. Anteriormente les di a conocer lo que es mi origen. Para poder empezar a hacer estas grabaciones, ustedes tenían que conocer un poco de mí. En este momento Dios me permite contarles algo maravilloso, que es cómo llegué yo al desierto. En el 2019 me casé matrimonial. Me casé por la vía religiosa. Mi matrimonio que se realizó fue por la vía religiosa. En ese matrimonio, que fue la voluntad de Dios, porque Dios acomodó todo en su lugar, con su bendición y su aprobación me casé. Mi esposo a los 15 años recibió a Cristo, y yo a los 9 años recibí a Cristo. A los 13 años buscaba más con fervor a Cristo por todas las cosas que veía en mi hogar, las deficiencias, las irregularidades de un hogar no constituido por la mano de Dios, sino por la voluntad del hombre. Entonces me casé para empezar una nueva vida, y anhelaba ser mamá. Yo pensé que no tenía ese derecho de ser la mamá que mi corazón anhelaba. Pero Dios, en su infinita misericordia, me dio a conocer ese amor de su gracia. Al mes de haberme casado por la vía religiosa, ante los ojos de Dios, yo quedé embarazada de mi primogénito, Leonard David Núñez Ruiz. Esta familia es la que hoy en día Dios me permite tenerla. Y para mí
es una bendición enorme, porque al cerrar la puerta de tu hogar solamente quedan ellos para compartir momentos especiales en compañía de Dios, de mi esposo y de mis 2 hijos. Pero antes de llegar a esto, yo tuve que pasar por el desierto. Al mes de haberme casado religioso, entré en un embarazo más deseado y más anhelado. Con mi esposo estábamos muy emocionados, muy gozosos de ver la gloria de Dios. Quiero leer una parte de la palabra de Dios que encajó mucho mi vida matrimonial, y es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo desconocía en ese momento cuál era mi llamado, pero hoy en día la tengo clara. Y el ministerio que Dios me dio y que me encomendó es llevar a conocer este testimonio y de dónde yo vengo. No vengo de una cuna cristiana, como ya los conté en un primer testimonio de mi origen. Vengo de una cuna de muchos pecados. Pero hoy en día Dios cambió todo eso. Me permite tener una familia, pero antes tuve que pagar el precio de pasar por el desierto. Al tener mi matrimonio y saber que al mes me quedé embarazada, de la ciudad de Pucallpa me moví a la ciudad de Ayacucho en el 2019, en marzo, el 23 o 24 para ser exacta. Nos movimos juntos con mi esposo a empezar de cero, como mandó la palabra de Dios. Pero quiero resaltar algo, que yo estaba en el proceso de encaminar mi vida ante los ojos de Dios y seguiré en el proceso. Pero yo me había reconciliado, pero cometí fallas también, errores como cristiana. Mi esposo se casó conmigo sin haberse reconciliado con Dios. Creo que fue mi primer error ahí. Oré por un matrimonio maravilloso y Dios concedió el anhelo de mi corazón. Se dio como yo lo había pedido, lo había solicitado en mis oraciones. Pero ni en qué momento oré para que Él se reconcilie con Él. Lo quise manejar todo a mi manera. Y cuando se dio eso a mi manera, me di cuenta que estaba careciendo algo. Tenía un mes de embarazo y solamente quería que Él sea diferente conmigo. Quería exigirle cosas que Él no me podía dar. Y no me refiero a lo material, me refiero a algo personal. Quería su atención, quería más de Él, porque era mi primer embarazo y como toda mujer embarazada se hace más susceptible de lo que es. Sentía que eso faltaba, pero no lo tenía de su parte. Entonces pasaban los tiempos. Como esposa siempre atendía a mi esposo. En mi hogar dejé de buscar el trabajo como profesional, porque al inicio recuerdo que me fui a cada institución a dejar mi currículo.
La que les habla es ingeniera agrónoma, colegiada, titulada. Pero cuando entré al proceso del embarazo y me dijeron que mi embarazo era delicado, yo tuve que concentrarme en lo que le había pedido a Dios y Dios me había bendecido. En esa parte de mi proceso quería dedicarme al 100% a mi familia, a mi hogar, y Dios también me concedió ese deseo. Así que pasaba el tiempo y las discusiones eran seguidas, porque yo quería su atención, porque yo quería más de él. Quería que él dé una entrega total de sí, como mi esposo que era. Pero sentía que se iba apartándose de mí. Quizás por lo del embarazo, desconocía el horizonte. En un inicio estuvimos en la ciudad de Ayacucho, estábamos un mes viviendo, ya conviviendo, y se empezaba a dar los conflictos matrimoniales debido a que mi necedad no me permitía ver las cosas como Dios quería que lo vea. Cuanto más pasaba el tiempo y justo en el momento, al mes de estar en la ciudad de Ayacucho, lo cambia, la empresa se mueve a la ciudad de Huancayo y allá nos mudamos, me mudo con él, así embarazada, gestando de un mes ya. Nos movimos de la ciudad de Huancayo y como se podrán dar cuenta, Ayacucho y Huancayo son lugares de frío y yo no estaba acostumbrada a vivir en esos lugares. Dios es perfecto para hacer las cosas y de algo estoy muy segura, que me probó en todo y creo que siempre me sigue probando, pero ya con una capacidad de fe inquebrantable hacia Él. Entonces nos mueve la ciudad de Huancayo y ahí hacía más frío. Definitivamente que tan solo a quererte tomar una ducha, era ni la terma que se tenía podía apaciguar el frío, sino al contrario, era un horror darse un baño, pero se tenía que hacer por la higiene personal. Yo empezaba a ver las deficiencias de mi esposo hacia mí y yo hacia él. Nos centrábamos en nuestros errores, cada uno, y no en nuestras virtudes. Era un matrimonio prácticamente que se estaba dando, un matrimonio de apariencia, no por el corazón y el alma. En algún momento él me dijo que quería que su mamá venga a atenderme, y yo siempre tenía y tengo el contexto de que en mi hogar solamente tengo que estar yo, mi esposo y mis hijos. Y creo que las pastoras, con su sabiduría, que me aconsejaron tanto en Huancayo como en Tacna, la pastora Soledad Yachi, la pastora Liliana Blanco, siempre me aconsejaron: hija, el casado siempre tiene que estar con la esposa y con los hijos. Y es lo mismo que mi mamá me aconsejó. Entonces, para evitarnos de cualquier conflicto que se pueda presentar por el enemigo, entonces ahí damos lugar, cuando se vive con muchas personas, damos lugar a la disensión. Entonces, yo no conocía tanto a mi suegra y quizás me faltan muchas cosas que conocer de mi suegra. Yo como mujer quería sentirme bien, quería sentirme que yo puedo desnudarme delante de esa persona
y sé que mi confianza está hacia esa persona. Y yo deseaba y anhelaba que vaya mi tía Joysa, porque me conocía, y aunque mi corazón pedía que se vaya mi tía Sonia, porque con ella viví casi 9 años en la ciudad de Iquitos y era la que, aparte de mi mamá, más me conocía, sabía que ella no podía irse porque tenía compromisos en la ciudad de Iquitos. Entonces dejé todo en las manos de Dios. Y cuando mi esposo me dijo que su mamá me quería imponer, yo empecé a entrar a un cuadro de desesperación porque no quería más que se haga su voluntad, no quería que él gane, porque prácticamente este matrimonio se estaba dando, quien gana es el mejor. Entonces le pedía y le exigía cosas que no le nacía a él hacerlo. Eso fue mi primer embarazo y entendí su posición de él. Metí a terceras personas en mi matrimonio. Como varón de mi casa, lo estaba faltando el respeto. Entonces, yo quería ser esa cabeza, porque para estar en este momento sentada, yo tengo que hablarte con la verdad. Quería manejar todo lo que se refería en la casa y la voluntad de mi esposo. Entonces, él se estaba dando cuenta y empezó su tormento. Y me escribió y me dijo que este matrimonio no funciona. Eso fue en el mes de junio del 2019. Este matrimonio no está funcionando, me dijo. Entonces, al decirme eso, yo creía que era una broma, que él quería separarse de mí. Aparte que yo no soltaba a mi familia de Pucallpa. Quería venir a la ciudad de Pucallpa a pasar, en ese tiempo le veía a San Juan como fiestas buenas para mi caminar, ¿no? Para mí llevarla, para estar en familia, que hoy en día cambió mis perspectivas, ¿no? Entonces le decía que yo quería ir a pasar la fiesta de San Juan con mi familia, a San Juan, etcétera, etcétera. Él no quería y tampoco teníamos las condiciones para yo venir, porque tomar un vuelo de la ciudad de Huancayo a la ciudad de Pucallpa es un vuelo casi de todo el día y sin darnos cuenta de los inconvenientes que se pueden presentar, ¿no? Entonces yo tenía que venir obligada en bus. Y entonces él me decía que no consideraba prudente. Yo le decía que yo quiero venir, quería hacer mi voluntad siempre. Entonces se dejó esa conversación a un lado y nos enfoqué más a mi esposo a criticarlo, a juzgarlo. No entendía que para él era su primera experiencia como papá y la mía como mamá. Yo quería que él dé todo por nosotros, incluso que él se salga del trabajo para que venga a verme, que los permisos sean más consecutivos para que él esté ahí conmigo en cada consulta médica, lo cual él no me aceptaba. Entonces, mi papá también no era de mucho apoyo para mí. Me decía que él como esposo él tiene que irse a verte. Si estás con dolor, tiene que dejar el trabajo para irte a verte. Entonces no me apoyaba mucho ahí. Entonces más discrepaba con él. Tanto que él me pidió el divorcio por mensaje. Me dijo que nos separemos, que cada uno siga por su lado, que él nunca se va a desatender del bebé que es de él. Cuando él me dijo eso, definitivamente lo tomé calmada, pero ya en mi mente estaba. Y como la amiga del administrador de la empresa donde como mi amiga era la esposa del administrador de la empresa que trabajaba mi esposo, me dice,
Tefi, vamos a Pampas, nos vamos a verle a Víctor, estamos queriendo ir a visitar con los chicos, con sus 2 niños. Entonces yo le dije que no podía irme porque Leo está con esa actitud, va a creer que le estoy yendo a buscar, etcétera, etcétera. Tú te estás haciendo con nosotros, no te estás haciendo por él. Entonces tomé decisiones y me fui con ellos. Y nos encontramos en la plaza de Pampas. Y cuando estuvimos ahí en la plaza, Víctor Machaca nos dio un consejo, el administrador, el esposo de mi amiga que se había hecho su esposa, que un matrimonio suele ser muchas veces muy difícil, que la esposa se va a molestar hasta porque deja las sandalias en un lugar donde ella no lo dejó, pero que debemos aprender a sobrellevarnos en todos los momentos. Y entonces yo tomé ese consejo y es más, mira, pasaron tantos años y yo hasta el día de hoy no lo olvido. Y nunca olvidaré esa gran familia que Dios me presentó, jamás. Víctor Machaca, Kelita, a las que hoy en día les quiero mucho, que fueron parte de que Dios permitió que fueran parte de este proceso, y creo que hoy en día ellos sé que están asombrados por todos los logros que Dios nos permitió tenerlo, porque ese matrimonio pasó toda adversidad. Entonces, yo me quedé con mi esposo a solas ahí. Y mi esposo me dijo que no sé a qué yo he venido con estas palabras, que él ya no quiere estar casado conmigo, que por favor tomemos decisiones de separarnos y dividamos las cosas que hemos adquirido juntos, y etcétera, etcétera, que él no tiene intenciones de regresar conmigo. Y agarró 50 soles, sacó de la billetera y me los puso en la cartera. Y dije, ese momento, no fue los 50 soles. Yo sé que él va a ver este video y sabe que yo también lo compartí a él antes de volver a empezar. Entonces, no fue los 50 soles, fue su acto deshonroso hacia mi persona como esposa que era, que he sido en ese momento y que seré para el resto de su vida, ¿no? Hasta que Dios nos decida llevarnos. Ese acto deshonroso que me denigró como esposa, como amiga. Yo le decía para conversar, yo le pedí perdón por todas mis actitudes negativas que tuve en ese momento. Él en ese momento no escuchaba un perdón de él. Y le llamó a mi papá y le dijo que yo voy a regresar a la ciudad de Pucallpa y que nos vamos a separar. Mi papá le contestó y le dijo que no hay devolución, que él fue muy claro cuando él se fue a pedir la mano, que si yo estábamos tomando esa decisión, que no hay devolución alguna, o sea, para él no hay retroceso. Entonces, él me dejó solo en la plaza. Yo me acerqué al hotel más cercano de ese lugar, de ese pueblo, de Pampas, de Huancayo, y subí temblando. Yo estaba embarazada casi ya por cumplir los 3 meses. Estaba temblando. La señorita se dio cuenta que yo estaba temblando y aparte de frío, de miedo, por las circunstancias, por ver quién era ese varón que me estaba tratando así. Entonces, cuando eso pasó,
Yo subí, la señorita me dijo, te voy a dar un té de muña, me dijo, para que te tranquilices, te calmes. Lo primero que hice es llamar a un abogado que conozco y que sabía que iba a tener su respaldo al 100%. Y quería saber qué proseguía. Luego le llamé a mi hermana y mi hermana me dijo que no me humille, que yo soy joven, que esto puede pasar. Llamé a mi tía Sonia y me dijo, Cindy, yo te conozco, sé que no eres perfecta, sé que tienes un carácter muy especial. Hija, de repente has hecho, Cindita, de repente has hecho algo incorrecto, que no lo gustó. Conversen. Yo sé que esto pueden arreglar los dos. Conversen, pídanse perdón. Y le dije, no tía, yo ya llamé al abogado, que ella también conocía en ese momento. No, Cindy, no puedes llegar a estas cosas al extremo. Converse, trate de llegar a un acuerdo, si se han herido, si se han portado mal los dos. Yo pienso que esto se puede arreglar. Le dije, no, tía, no. Y entonces, en ese momento, mi esposo me estaba llamando. Y mi tía me dice, conversa desesperadamente, sé que ella siempre quería mi bien. Me dice que converse y me cortó ella para yo conversar con mi hoy en día esposo. Conversé y me dijo que baje. Y yo como una corderita en ese momento, pero sí apagué el hotel. No, baja, vas a ir donde yo descanso, me dice, vamos a cenar. Entonces bajé desesperadamente, me besó la frente y nos fuimos a cenar. Amaneció y era como estos tiempos, junio. Amaneció, fuimos, la empresa iba a hacer un agasajo por el Día del Ingeniero. Entonces, pero antes fuimos a desayunar juntos con la familia Machaca Quispe, con la esposa del administrador, los bebés. Y le notaba a él como si nada hubiera pasado. Ojo, en ese tiempo él era muy maduro, muy maduro. Entonces, le noté así. Y fue ese punto cuando yo vi que él no me pedía perdón. Yo llegué a la ciudad de Huancayo y él todavía no me pedía perdón. Yo iba dándome cuenta que así íbamos. La que había pedido perdón fui yo, pero él no. Solamente con un beso en la frente me dijo que me tranquilice, que vamos a estar juntos y que nada pasó. Solo eso. Y entonces nos fuimos a la ciudad de Huancayo porque él siempre se regresaba los sábados para estar en casa, porque él trabajaba a 2 horas de Huancayo, de lunes a viernes, hasta sábado a mediodía. Entonces nos regresamos el sábado y no me pedía perdón nada, y con eso estábamos, con esas secuelas. Yo vine a la ciudad de Pucallpa, pero yo ya sentía su desprecio de él hacia mi persona, como esposa, como amiga, como mujer. Yo ya sentía su desprecio. Él me lo ha hecho notar en ese momento, antes de yo embarcarme al bus. Y cuando estuve en la ciudad de Pucallpa, se notó más. Yo me empezaba a quedar sola en casa, mi hermana tenía que ir a laborar. Y cuando me quedaba sola en casa, sentía un vacío enorme en mi corazón. Sentía que tenía la necesidad de estar con mi esposo.
pero también sentía que él no me amaba. Sentía que su desprecio era tan evidente hacia mi persona, porque no había un perdón. Pasaron los días, habíamos quedado que él iba a regresar. Que él iba a ir a Pucallpa, que él iba a venir de la ciudad de Huancayo, la ciudad de Pucallpa, para recogernos. Y pasaban los días que yo estaba acá en la ciudad de Pucallpa, pasó San Juan, y siempre nos conectábamos, nos llamábamos, etcétera, etcétera. Cuando llegó el tiempo para que él venga acá, que iba a ser un 27 de julio del 2019, él no apareció. Yo quiero dar continuación con este proceso matrimonial de mi matrimonio en una siguiente edición. Yo agradezco a Dios hasta el momento que Dios me está permitiendo contar. Agradezco mucho por esta oportunidad que Dios me da. Esta parte lo doy continuación en unos instantes. Vamos a llamar la primera parte de mi proceso matrimonial. Va a venir una segunda parte. Con la bendición de Dios, yo sé que esta primera parte, tú vas a querer conocer qué es lo que siguió. Gracias y que Dios me los bendiga, porque va a haber una segunda parte. Con el amor de Cristo maravilloso y precioso, yo te dejo para una segunda parte de mi proceso matrimonial. Que Dios me lo bendiga enormemente. Que Dios te me bendiga enormemente. Gracias.